Muy bien, muy bien. Vamos a lo nuestro entonces. El texto de la clase, como siempre, vemos ahí al personaje, ya lo vimos también, de hecho. Esta es la ilustración, su fotografía. Imre Lakatos. Ah, perdón, no se está viendo. El texto de la clase. Breve, sintético, bastante comprensible. Y la diapositiva de la clase. Bien, Imre Lakatos. Más o menos la imagen expresa un poquitito su pensamiento, más o menos. Bien, Imre Lakatos fue un destacado filósofo de la ciencia húngaro del siglo XX, conocido por sus importantes contribuciones a la epistemología y a la filosofía de la ciencia. Nació el 9 de noviembre de 1922 en Debrecen, Hungría, y falleció el 2 de febrero de 1974 en Londres, Reino Unido. Un poquitito sobre su vida y formación. Lakatos creció en una familia judía en Hungría durante un periodo políticamente convulso, justamente. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió al Partido Comunista y luchó en la resistencia antifascista. Después de la guerra, estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Debrecen, donde se vio influenciado por el filósofo y lógico George Lukács. Sin embargo, sus inclinaciones políticas lo llevaron a ser perseguido por el régimen stalinista y finalmente emigró a Austria. Por un lado era socialista y después un poquitito huye del socialismo. Y luego a Inglaterra, donde es seguidor de Popper. Por un lado era su seguidor, pero por otro contradice al maestro y trata de refutar su pensamiento también, se sabe de paso. Obras y el programa de investigación científica. Él propone la idea de la ciencia como estructura, la ciencia como algo bien sistemático, organizado, bien articulado. Vamos a ver un poquitito más adelante esto también. Dice, es conocido principalmente por su trabajo del desarrollo del programa de investigación científica PIC, el famoso PIC de Lakatos, Programa de Investigación Científica. Este enfoque se opone un tanto, ¿verdad?, al positivismo lógico. ¿Por qué un tanto? Porque tiene eh, todavía la lógica y todavía el falsacionismo, ¿verdad?, pero en algún sentido. Y propone una visión más matizada del desarrollo científico, un poquitito más contextual, podemos decir. Lakatos sugirió que las teorías científicas deben entenderse como programas de investigación, la ciencia como estructuras. ¿Y en qué se estructura la ciencia? Bueno, voy a estar preparando una pizarra para poder ver un poquitito. Sí. ¿En qué se estructura la ciencia? La ciencia se estructura en un modelo triádico, voy a mostrar ahora,
en 3 momentos. ¿En qué se estructura la ciencia entonces? Bien, se estructura a partir de métodos, tesis, metas o leyes. Entonces vemos la ciencia como una estructura que posee métodos, tesis y leyes. Bueno, cada ciencia, es más, él llamaba ciencia a cada corriente de pensamiento dentro de una ciencia. Podemos decir también corrientes de una misma ciencia. Bien, la ciencia como estructura, métodos que son productores de teorías científicas, que son las verdades de la ciencia. Y las teorías a la vez, cuanto más se explican, cuanto más realidades se explican, entonces se convierten en leyes. Son más universales en ese sentido, ¿verdad? Tenemos 3 momentos de cada ciencia o de cada corriente de pensamiento, por decir. Entonces, los métodos, las tesis y las leyes. Tesis o teorías. Los métodos productores de teorías, tesis y las leyes. De esta forma se articula la ciencia. ¿Está bien? Toda ciencia. Y dentro de la ciencia también, por supuesto, las distintas corrientes de pensamiento. Ejemplo, podemos poner el conductismo por un lado, el psicoanálisis por otro, la Gestalt, la psicología humanista y otras. Son comunidades científicas, como decían en el Círculo de Viena. Y en este caso son programas de investigación científica. ¿Y qué es una comunidad científica? ¿Y qué es un programa de investigación científica? Son formas de hacer ciencia, son formas particulares de hacer ciencia. Y esa es la forma de hacer ciencia. Y esto se da en la psicología y se dan en todas las ciencias, no solamente en la psicología o en la filosofía. Muchas veces uno escucha los prejuicios de que en la filosofía cada filósofo le contradice al otro y así están y avanza de esa forma. Y la verdad que no es así. Esto se da en todos los ámbitos de la ciencia. ¿Por qué? Porque cada científico o cada comunidad científica explica la realidad de una forma distinta. Y todos tienen la verdad en alguna medida. Todos alcanzan alguna verdad. Y todos responden a una misma realidad. Es lo mismo al decir, por ejemplo, en cuanto a las ideologías que gobiernan el mundo, las ideologías políticas me refiero, el liberalismo por un lado, que sostiene la democracia, y el socialismo por otro, que sostiene, podemos decir, la dictadura. A pesar de que muchos no estarán de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero nunca se alcanzó el socialismo pleno. Entonces quedan en la dictadura del proletariado. Vuelvo al punto. La ciencia como estructura. La ciencia se estructura a través de estos 3 momentos o estadios. Los métodos productores de tesis o teorías y las leyes, que son justamente esas teorías muy universales. Bien, volvemos a nuestra diapositiva. Lakatos sugirió que las teorías científicas deben entenderse como programas de investigación complejos y en constante evolución. Tampoco se establecen todas las teorías habidas y por haber en un programa de investigación. No, muchas van a sufrir cambios, muchas van a variar,
o van a falsarse, como decía Popper. Sí, perfecto. Pero hay algo que permanece y enseguida se van a dar cuenta. Dice, en lugar de simplemente ser aceptadas o rechazadas en función de la confirmación o refutación empírica tipo Popper. Popper hablaba de eso, ¿verdad? Justamente. Otra persona que ingresa. El núcleo central. Hay algo invariable, algo que no cambia, algo que es infalsable, dice Lakatos. ¿Cuál es? El núcleo central. Y la heurística de los programas de investigación también va desarrollando este pensador. Una de las principales ideas de Lakatos es el concepto de núcleo central, o también le denominaba teoría sustantiva. Y dice ahí, la teoría más importante de una ciencia o de una comunidad científica. ¿Cuál es la teoría más importante del conductismo? ¿Cuál es la teoría más relevante? O le podemos llamar un axioma fundamental de esa corriente de la psicología. A ver si me ayuda la profe Rosa Marley. Otra persona que es psicólogo o psicóloga aquí, ¿verdad? Sí. Profe, discúlpame, es que estoy en un apuro ahora mismo y te estaba escuchando, pero Dale, profe, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Discúlpame, profe, discúlpame por ponerte en aprietos. no, tranquilo, tranquilo, profe, no te entendí, sí que la pregunta y estaba abriendo mi portón porque mi tío se accidentó y tengo que irme al hospital. Dale, profe, sin problemas, sin problemas. Bueno, la teoría más importante entonces de una corriente de pensamiento. Yo mencionaba el conductismo como corriente de la psicología o como unidad científica de la psicología. Y justamente la teoría más importante es el estímulo-respuesta. A través de un estímulo determinado se obtiene una respuesta determinada también. Y esta es la forma de hacer ciencia de los conductistas. Recuerden, como ya dije hace rato, o recién, que una comunidad científica justamente es una forma de hacer ciencia, un grupo de científicos que hacen ciencia de una forma determinada. Y en base a esa teoría sustantiva, justamente. La teoría más importante, ¿cuál es? El estímulo-respuesta, en el caso del conductismo. Bien, no se apuren porque voy a anotar eso ahí y vamos a entenderlo mejor seguramente. También habla de una heurística. ¿Y qué es la heurística? La heurística es la guía que nos lleva justamente a realizar una acción, y en este caso de la ciencia. ¿Cuál sería la misión de los científicos en cuanto a las heurísticas, ya sean negativas o positivas? Ya sea lo que debe hacer el científico o lo que no debe hacer o realizar. Siempre la ciencia es eminentemente prescriptiva, o sea, te dice cómo debe hacerlo, cómo hacer ciencia. En este caso, yo mencionaba el conductismo. El núcleo central y las heurísticas de los programas de investigación. La heurística negativa, partimos de ahí, consiste en la introducción de hechos protectores, que son hipótesis adicionales que se introducen justamente para proteger al núcleo central. El núcleo central es la teoría sustantiva. Ejemplo del conductismo, el estímulo-respuesta. Esa es la teoría más importante. Entonces, todas las demás teorías auxiliares, como menciona Lakatos, deben proteger a la teoría sustantiva. Eso vamos a ver enseguida en un esquema como ejemplo. Bien, dice también, estas hipótesis auxiliares pueden eliminarse, son eliminadas, pueden morir. Como habla de una, según una motocicleta toda bala. Como habla de una competencia o lucha, o si queremos llamarlo una guerra, entre las comunidades científicas, porque él habla de confrontaciones de los programas de investigación, o sea, de los PIC. Enseguida voy a mostrar un esquema. Entonces, a partir de esas confrontaciones pueden morir hipótesis
o teorías, pero la que no puede morir nunca es la teoría sustantiva. Por eso nos dice ahí, las hipótesis auxiliares o teorías pueden ser eliminadas o modificadas incluso cuando surgen problemas, claro, porque no responden, pero el núcleo central permanece intacto. El estímulo-respuesta, que es la teoría sustantiva del conductismo, debe permanecer intacta. Por otro lado, la heurística positiva, dice, implica el desarrollo de los programas de investigación auxiliares que también se van dando en torno al núcleo central y que la van protegiendo, que lo van protegiendo ante esa confrontación de otros programas de investigación. Estos programas auxiliares pueden ser abandonados o reemplazados si no resultan exitosos. Pero como dije hace rato, como dije recién, y lo seguiré diciendo hasta que entendamos bien, el núcleo central sigue siendo la base del programa. Si ese núcleo central llega a tocarse, termina esa comunidad científica. Si ese núcleo central muere, termina esa comunidad científica. En otras palabras, sin el estímulo-respuesta, el conductismo no es conductismo. Bien, noción de ciencia y cambio teórico. Lakatos comprende la ciencia de una forma determinada. Dice, argumentó que la ciencia progresa a través de los ciclos de crecimiento. Decirle a tu mamá que no haga más eso. De ciclos de crecimiento. Bien. Que va avanzando, permite su avance. Y decadencia. Crecimiento en cuanto a la creación de teorías auxiliares que protejan al núcleo central. Y decadencia de los programas cuando en una confrontación con otro programa de investigación, cae derrotado. Enseguida explico cómo se da esa confrontación o esa lucha. Los programas más exitosos son fructíferos, Lakatos lo llama progresistas, PIC progresistas, y justamente atraen a más científicos y recursos cuando los científicos son convencidos por un determinado programa de investigación, entonces eso hace que se acrecienten los científicos en ese ámbito. Y los recursos también, por supuesto. Mientras que aquellos que enfrentan problemas persistentes o fracasos son eventualmente abandonados. Pero nos dice también Lakatos, no mueren estos programas. Muchas veces, como el ave fénix, resurge de las cenizas y vuelve al campo de batalla, nos dice Lakatos. Pierde una guerra, pero puede volver en cualquier momento. Tipo Alemania cuando perdió en la Primera Guerra Mundial y después volvió en la Segunda y volvió a perder. Bueno, está bien. O reemplazados por nuevos programas más prometedores, sí, reemplazan, así como lo va a decir Thomas Kuhn, un paradigma refuta plenamente a otro paradigma. Plenamente. Pero Thomas Kuhn nos dice de que el paradigma que ha sido desplazado ya nunca vuelve. Sin embargo, Lakatos nos dice que no, puede fortalecerse nuevamente y volver al campo de batalla. Pero siempre el núcleo central va a mantenerse infalsable y va a mantenerse firme. Muy bien, avanzamos. Noción de ciencia y cambio teórico. Claro, seguimos con el mismo título. Lakatos también criticó el concepto de metodología científica como una lista fija de reglas para llevar a cabo la ciencia. No, no puede ser tan inflexible. Debe ser un poco flexible en cuanto a eso. Porque, ¿qué nos decía Popper? Todo debe falsarse en la ciencia. Métodos, leyes, teorías, todo debe falsarse. Dice una perspectiva más dinámica en la que los científicos apliquen sus estrategias heurísticas creativas, justamente para resolver los problemas y avanzar en el conocimiento. Imre Lakatos también dice, nos deja un legado duradero en la filosofía, y eso es cierto. Dice, y su enfoque del programa de investigación ha seguido siendo objeto de estudio y discusión en la comunidad filosófica hasta hoy en día.
De hecho, que esto es tema de análisis en la ciencia y tema de análisis también en la filosofía. ¿Por qué en la ciencia? Porque se dan justamente esas realidades o esos ejemplos que mencionaba Lakatos en la realidad. Dice, para comprender cómo se desarrolla el conocimiento científico y cómo las teorías científicas evolucionan a lo largo del tiempo, adaptándose y superando obstáculos para ofrecer explicaciones más precisas y coherentes en este mundo natural. Bien, yo le puse un subtítulo ahí, el ataque a Popper, sí, porque fue su maestro, pero a la vez después lo refuta, o por lo menos trata de refutarlo. Pero siempre hay aportes interesantes en cada uno de estos epistemólogos. Dice, Lakatos refuta el falsacionismo popperiano al proponer su enfoque alternativo, el programa de investigación científica, que aborda algunas de las limitaciones del falsacionismo y ofrece una visión más completa del desarrollo científico. El falsacionismo de Popper sostiene que una teoría científica puede ser considerada científica solo si es falsable. Perfecto. El pic de Lakatos es infalsable. Y Lakatos dice, y no todo se va, no podemos pues, eliminar a todo un programa de investigación. Siempre debe haber algo que no se altere, que sea infalsable. Según Popper, una teoría se vuelve más científica si resiste intentos de refutación y se mantiene corroborada por nuevos datos. Se mantiene, pero temporalmente. Sin embargo, Lakatos argumenta que este enfoque es demasiado rígido y no refleja cómo realmente funciona la ciencia. Lakatos también destaca, en la práctica científica es común que las teorías se enfrenten a problemas y contradicciones. Siempre hay contradicciones, mismo en la teoría, en las teorías o hipótesis, con los datos experimentales. En lugar de descartar una teoría ante la falsación, los científicos a menudo introducen hipótesis auxiliares para proteger el núcleo central de la teoría. Estas hipótesis auxiliares pueden ser modificadas o abandonadas si no resuelven los problemas, pero el núcleo central permanece intacto. Así la ciencia se caracteriza por una constante revisión y reajuste de sus teorías, para adaptarse justamente a nuevas evidencias y desafíos. Además, Lakatos critica la noción popperiana de que las teorías científicas son refutadas de forma definitiva, porque Lakatos dice, pueden volver en cualquier momento al campo de batalla, incluso pueden ganar la guerra. No fue el caso de Alemania. En cambio, argumenta que los científicos tienden a resistir las falsaciones y buscan explicaciones alternativas o hipótesis auxiliares antes que descartar definitivamente una teoría. Lakatos refuta el falsacionismo popperiano al proponer un enfoque más flexible y realista de la ciencia. A través del programa de investigación científica, su perspectiva permite una comprensión más dinámica de cómo se desarrolla el conocimiento científico y cómo las teorías científicas evolucionan para abordar los desafíos que enfrentan, superando así las críticas y limitaciones del falsacionismo. Y Lakatos directamente se autodenominaba su teoría un falsacionismo mejorado, sofisticado, ante un falsacionismo ingenuo, la de Popper, sostenía Lakatos. Ok. Bien, hay otra diapositiva. Vamos bien. La biografía, el pic de Lakatos.
y ahí ya vemos por lo menos algo. Cuando no vemos un objeto, un dibujo, un esquema, es que cuesta un poco más entender. Vemos de esta forma entonces. El núcleo central o la teoría sustantiva. Y los anillos de teorías e hipótesis que defienden al núcleo central. Dice, sostiene el PIC programas de investigación científica a través de las disputas de dichos programas. Este es un programa de investigación que disputa con otro programa de investigación en una confrontación. Aparte de Lakatos de ver la realidad de la ciencia como estructura, también lo ve en confrontación de los programas de investigación. ¿Y en qué consiste justamente esa confrontación? Dice, dos o más escuelas similares tratan de resolver un mismo problema, permaneciendo siempre el núcleo central, la teoría sustantiva, que es intocable. Los cinturones de hipótesis pueden variar, pueden cambiar, y si pierde, puede revitalizarse y volver en cualquier momento al campo de batalla, en propias expresiones de Imre Lakatos. Bueno, voy a irme a una pizarra. Ver un poquitito. A ver cómo nos va. No estoy encontrando las herramientas. Vamos a cambiar de estrategia. Ahí vi algo conocido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, tenía uno hecho, había sido. Bueno, qué suerte, me va a ser más fácil. Sí. Tenemos entonces ahí los PIC, los programas de investigación científica, cada uno. Recuerden la ciencia como estructura, que posee métodos. Los métodos son productores de teorías y también a la vez de leyes. Bien, el conductismo entonces, la teoría sustantiva del conductismo es el estímulo-respuesta. Justamente yo aquí le puse en confrontación al psicoanálisis. El psicoanálisis que también tiene su teoría sustantiva, que es el estudio del inconsciente. Cada uno resuelve la misma problemática en la realidad. La realidad, entonces, ¿de qué forma se da la confrontación? Ambos programas tratan de resolver los problemas de la realidad. Quien responda mejor, entonces avanza, progresa. Y quien no puede responder bien, se degenera y pierde. Pierde la lucha, pierde la batalla. Pero que puede volver en cualquier momento nuevamente. Entonces, y en la historia se vio esto con el conductismo, muchas veces perdió batallas, pero de repente volvió, ¿verdad? Y hoy en día más fuerte que nunca. Bien, bien, correcto. Eh, Nuevamente, el núcleo central es protegido por un cinturón de hipótesis y teorías. Ambos están en puja de responder a la realidad. Quien mejor responda a la realidad, entonces avanza. No sé si hay una pregunta ahí. Bueno, ok, avanzamos entonces. Vuelvo a la diapositiva.
Reitero una vez más, dos o más escuelas similares, dos escuelas similares. Hablamos en la psicología del conductismo, que tiene una forma de hacer ciencia, y su archirrival en toda la historia, el psicoanálisis. ¿Por qué son archirrivales? Porque uno se concentra en lo que se observa, en lo que se ve, o sea, la conducta visible. El conductismo me refiero. Entonces, a través de una combinación de estímulos, se logra el cambio de conducta en la persona. Se obtiene una respuesta determinada. Sin embargo, el psicoanálisis se concentra justamente en el interior del individuo, lo que el conductismo niega, rechaza. ¿En qué sentido? De que se pueda conocer. Por eso dicen los conductistas, es una caja negra que no se puede comprender. Sin embargo, la comprensión del interior del individuo para el psicoanálisis es lo efectivo. O sea, ahí está la respuesta a todo. Bien, por eso son antagónicos, por cierto. Y cada uno tiene una metodología distinta y las terapias también, por supuesto. Hacen ciencia dentro de la psicología de forma totalmente opuesta. Bien. Dos o más escuelas similares tratan de resolver un mismo problema, permaneciendo siempre en el núcleo central. Los cinturones de hipótesis pueden cambiar y si pierden, pueden revitalizarse y volver en cualquier momento. Creo que ya está bien claro eso. Bien. Sostiene la heurística positiva en la ciencia, que nos guía el camino correcto, que es la heurística. Y la heurística negativa dice que muchas cuestiones, ¿verdad? También ahí. Dice, sostiene que no se puede rechazar ni modificar el núcleo central. ¿Y por qué esta cuestión de que no se pueda cambiar el núcleo central va a ser un problema? Y justamente, ¿por qué? Porque la ciencia no puede aceptar verdades absolutas o axiomáticas, verdades indemostrables, más o menos. Y bueno, esa es la crítica que recibe justamente este epistemólogo, dicho sea de paso. Por lo tanto, es una epistemología normativa. De hecho, que toda epistemología es normativa, prescriptiva, como decía yo recién. Vemos entonces aquí el programa de investigación y la heurística negativa y la positiva. ¿Es racional la ciencia? ¿Es racional la ciencia para Indrelacatos? Sí, en la medida en que se producen los PIC progresistas. ¿Cómo se producen los PIC progresistas? A través de esa lucha surge un vencedor, un victorioso, es el progresista. En el sentido literal del término, por cierto, ¿eh? No me refiero a la ideología. Y otra que se degenera, que es el PIC derrotado. ¿Cómo se producen los cambios en la ciencia? Los cambios son constantes. A través de esa confrontación, nuevamente, de los PIC. Entonces, uno se degenera y el otro progresa. De esa forma se dan los cambios en la ciencia según la perspectiva de Imre Lakatos. Ok, este sí es breve. Muy bien. Vamos a nuestra cuestión. La segunda diapositiva que viene de apoyo. Y dice luego la tarea, ensayo individual. Bueno, perfecto. Es individual. Es que recibí algunos mensajes, ¿verdad? Que me estuvieron. eh, es que yo recibo las recomendaciones de ustedes, porque ustedes tienen todo el derecho de, de recomendar al docente, ¿verdad? Que utilice una u otra estrategia, no hay ningún problema. Y les digo que este es el último trabajo del proceso, como dicen los alumnos del colegio, trabajo de proceso. Después nos quedamos ya entonces con el trabajo final. 4 trabajos tenemos entonces en total. El primer trabajo fue, creo si no me equivoco, un comentario en línea. El segundo trabajo fue, ahí ya me olvidé. Vamos a ver, aquí no está. Sería el resumen, profe, que completamos la de selección múltiple. Ese fue el tercero. El segundo fue, sí, el segundo fue, elabora un comentario de aforismo. Exactamente, sí. Perfecto. Sí, veo que no todos enviaron. Ah, ese era grupal, claro. Sí, seguro que todos. Y leímos luego, de hecho. Entonces, este es el último trabajo que tenemos. Trabajito, por cierto.
es un ensayo. Me van a decir, profesor, un ensayo luego individual. Y sí, está muy bien. Mira, vamos a leer qué dice. Bueno, se toma su tiempo. Ahí está. Dice, elabora un ensayo individual sobre el pensamiento epistemológico lacatiano, o sea, de Lakatos, en un máximo de 2 carillas. Máximo de 2 carillas, no es mínimo, máximo. Lo que tenga que llevar, pero hasta 2 carillas. Bueno, te imaginas lo que es leer 26 ensayos de mucho. Bien, dice indicadores. Estos son los indicadores que por lo general se piden, ¿verdad? Dice claridad expositiva, profundidad en el análisis y explica un poquito cada uno de ellos. Originalidad y creatividad, estructura y coherencia y el uso adecuado de las fuentes, ¿verdad? Básicamente, me van a decir, profesor, la estructura del ensayo, cualquier estructura de cualquier ensayo. De hecho, que son ensayos argumentativos. Pones una frase de alguien y explicas con tus palabras, más o menos como dicen los alumnos, ¿verdad? Más o menos así va la cuestión del argumentativo. De hecho, que hay muchas formas nuevamente de textos argumentativos o ensayos argumentativos. Ustedes pueden elegir de la gama de esos ensayos. Hay una forma tradicional en la que se pone la tesis, que es la afirmación de algo, la argumentación de esa tesis, explicar con tus palabras, y el ejemplo. Esa es la forma clásica de hacer un ensayo argumentativo. Poner la afirmación, la argumentación y el ejemplo. Ojo, nada más estoy dando un modelo, no estoy diciendo que ese sea el modelo. Vos vas a escoger el que más te convence. En el ejemplo se pone, obviamente, ¿verdad? Un paradigma o un modelo de esa idea original y explicada a la vez. De hecho que, miren, todos los libros de texto se dan de esa forma. Se explica, pues, se expresa la idea, se argumenta y se ejemplifica. Siempre, siempre, se van a dar cuenta. A ver, y sí, miren, vos lees un libro y hay, no sé, unas pocas ideas nada más dentro de un libro. Y esas ideas nada más se van explicando varias veces hasta que quieran. Y también, por supuesto, ejemplificando. Así como hicimos nosotros. Yo expliqué eh, afirmaciones, puse las afirmaciones, expliqué las afirmaciones y después el ejemplo. El ejemplo, el dibujito, ¿verdad? Bueno, suelen decir que mi dibujito tiene un sentido un poquitito, qué sé yo, subliminal, ¿verdad? Pero en realidad no. Esa es la forma de esquematizar, por cierto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sobre trabajo, sobre lo que quieran. Bien. Adelante, Fabiola. Sí, buen día, profe. En cuanto al pensamiento, olvidé el nombre del filósofo, La, el la trabajo Catos. de ensayo, La Catos. Lacan, podemos elegir una afirmación y hablar sobre esa, Excelente. o así en general. Puede ser como quieras. O dos ideas, o una idea, o todas las ideas, tal vez. ¿Por qué no? Eso depende de vos nada más. Ah, ya, ok, Sí. gracias. Acá el límite es el cielo. No, mentira. El límite son 2 carillas. Hasta 2 carillas nada más. No me quieras hacer leer toda la semana todos los ensayos enviados. Bueno, La perfecto. carilla no tampoco, profe, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vale. Ok, gracias. Vale. Una mejilla y la otra. No, no, mentira. Ok. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Bueno, yo acepto todo, ¿eh? Me sugieren, critican, no hay ningún problema. Vamos a analizarlo y vamos a tratar de aplicar todo, ¿verdad? En honor y en el sentido y como objetivo de mejorar siempre. Bien, otra pregunta. ¿Saben? De repente en el mensajero y todo me llegan las sugerencias. Bueno, correcto. Esta vez no, por suerte. A ver, ¿qué más hay por aquí? Creo que nada. Ya mostré todo lo que tenía que mostrar, por cierto. Ay, las 11 recién. Temprano. Fabiola, adelante. Y otra consulta, profe. Sí. Nuestros puntajes
cuándo sabríamos aparte del cuestionario, ¿verdad? Sí, voy a ir corrigiendo y ubicando los puntajes en cada uno de los trabajos entregados. Ok. Bueno, adelante, Blas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien. Profe, con respecto al cuestionario, Sí, ese cuestionario no está asociado al Classroom. No sé no. cómo verías vos quiénes contestaron o no. Dependiendo del correo electrónico, no sé, vas a estar revisando de qué correo, Sí, sí, con qué sí. correo se contestó, ¿verdad? Sí, y voy a enviar al correo la respuesta. Sí, no hay problema. ¿Ustedes no vieron la respuesta? O sea, la cantidad de puntos. Sí, Sí, vimos. Ah, me sí, sí, sí. preocupa es si vos vas a poder ver quiénes completaron. Sí, 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 sí. De hecho que tengo todo, sí. Y también con respecto a eso, Hola, sí se puede ver, uno puede, perdón, disculpen, sí se puede ver la respuesta correcta y de hecho que eso le lleva directo, nuestras respuestas va directo a través del link con el profesor, al profesor, ¿verdad? sí, Al documento directo, ¿verdad, profesor? Así es. sí, así mismo es, porque yo elaboré el formulario, entonces me va a mí todas las respuestas, sí. Sí. Estuve mirando las primeras respuestas y estaban bastante bien, ¿eh? Hubo 10 puntos, 10 Yo de hice 10, 7 nomás, profe. pero muchísimo ya eso es, Ay, no. muchísimo ya eso es. Por estar dudando me pasó, pero bueno, pero estuvo súper, Qué suerte, súper, súper. qué suerte. Y yo decía hace rato, el tema es completar el cuestionario porque de igual forma llevan los 5 puntos. No se preocupen por eso. Lastimosamente sí se puede ver el puntaje. Uf. No, 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 no. No creo que sea así. Yo vi los primeros, de hecho. Después no revisé más. Vi los primeros y había dos 10 puntos, uno de 9, otro de 8 y algo así. Y el 7 también, profe. Y hubo 7 también ahora sí. Bueno, Gracias. dale. ¿Alguien más quiere participar? ¿Preguntar? Bueno, qué suerte que no me enviaron más el mensaje donde dice, profesor, no me pregunte nada. Me dice. ¿Y cómo no le iba a preguntar? Bueno, está bien. Cecilia, adelante. Sí, profe, disculpe. Yo no hice aún el cuestionario. ¿Puedo hacer todavía? ¿Cómo no? Está abierto, no hay ningún problema. Te agradezco, profe. ¿Listo? No hay ningún apuro también, ¿eh? No hay ningún apuro. Bueno, no, esta noche prometo hacer, pero ayer tenía que cerrar mi jubilación del MEC, por lo menos. De la una me falta, pero era a dejar todo en orden, Claro. laboratorio y todo eso. Sí, Fue sí, una semana muy pesada. sí, sí, sí. Excelente, excelente y éxitos. Y, Gracias, profe. felicitaciones también por eso. Sí, gracias. Bien, justamente ahora que me están haciendo acordar el cuestionario, yo tengo un cuestionario que tengo que resolver, que tengo que responder también, y yo sé de paso este fin de semana. Bien, de mi parte es todo, no sé, si hay algo más que hay que ampliar. Por cierto que estoy